Como les decía, los nitratos son, por ejemplo, cuando hay una descarga de algún agrícola o algo, vienen nitratos, no nos matan, pero sí pueden generar unos efectos adversos. Artículo 6, miremos ahora el artículo 7. Esos del artículo 7 tienen implicaciones económicas. Ya les voy a mencionar por qué tienen implicaciones o qué llaman implicaciones. Yo creo que decir implicaciones económicas no necesita uno ser muy, aclarar mucho, pues simplemente le afecta a uno el bolsillo. ¿Y qué le afecta a uno el bolsillo? Pues ya miramos. La dureza del agua, profe, que lo mencionó ahorita. Efectivamente, la dureza, porque no le deja a usted lavar ropa. Si usted no puede lavar la ropa, si usted es una familia estrato 0 o estrato 1 que solo tiene plata para comprar jabón y no tiene para comprar detergentes, que los detergentes fueron la solución para eso. Ese fue el invento de la humanidad para solucionar el problema de las aguas duras, fueron los detergentes. El problema de los detergentes es que tienen fosfatos y no son biodegradables. Entonces, por eso siempre que veamos un vertimiento de una planta de aguas residuales, siempre vamos a ver espuma, porque esos detergentes van a pasar los procesos de tratamiento, van a salir del proceso de tratamiento y se van a demorar mucho tiempo en desaparecer. Y vamos a tener fósforo, que es una sustancia que produce efectos de eutrofización, que los vamos a ver mucho más adelante. Entonces, es un problema. Pero eh, fue la solución y ahí seguimos viviendo con ellos y es toda una industria que, que permanece. Cloruros, pues es que, por ejemplo, a los que han tenido la oportunidad de ir a San Andrés, no hay nada más aburridor que bañarse uno la boca con agua salada, porque allá no hay agua dulce, son aguas que se extraen a partir del mar por ósmosis inversa, se les hace un proceso de desalinización. Entonces el agua aún sigue, no es totalmente salobre o, perdón, dulce, que llamaban, que no tenga nada de sal, sino pues se le retira un poquito, pero no todo. Y igual, pues uno pues sigue sintiendo el sabor, cuando se baña queda pegajoso, bueno, eso es un fastidio. Y otros elementos como, finalmente nadie se va a morir, como el hierro. Aquí está el hierro, la única forma para que uno se muera por causa de hierro es cuando las mujeres cogen la sartén y se la estrellan al marido en la cabeza. Esa es la única forma. El resto no se va a morir por hierro. El hierro tiene unas implicaciones, por ejemplo, las personas que son del campo, que, que tienen la experiencia de las aguas calchosas, que son muy normales en las zonas de sabana, que tienen exceso de hierro, entonces el agua cuando sale de los acuíferos sale transparente, muy bonita, pero al paso de 1 o 2 horas ya el agua empieza a formar una nata encima amarilla, esa nata se pega en los enchapes, se pega en la cisterna y eso se pone desagradable para la vista, la ropa se mancha, usted lava una camisa blanca con eso y la camisa queda amarilla. También a los que han tenido la oportunidad de preparar topocho o plátano con esas aguas se ponen moradas porque el hierro reacciona con una sustancia que tiene el plátano, que es con la mancha, y forma ahí un compuesto morado. Entonces, pues nadie se muere, porque la gente de las fincas, pues toda la vida consume eso. Llega, saca el agua del acuífero, la deja reposar un rato, le sopla la natica, como quien le quita la nata a la leche, le sopla la nata y se toma el agua sin problema. No se van a morir, pero sí, pues es incómodo, tiene unas implicaciones económicas, por lo que les digo, pues los tanques lavaderos se ponen amarillos, esos enchapes se ponen muy feos. Entonces, pues simplemente no se va a morir uno, pero sí tiene unos efectos ahí que no lo dejan a uno vivir como viviera, como si el agua no tuviera eso. Entonces pasen allá a su sopletico, todos estos, entonces tengo que calcio 60, 200, 250, 0,2,
300.3, 36.1.07, sulfato 250, zinc 3 y fosfatos 0,5. Bueno, continuemos. Artículo 8. El artículo 8 habla de plaguicidas y otras sustancias. Bueno, no voy a hablar mucho de artículo 8, solo ténganlo en cuenta, pero realmente pues casi nadie hace análisis en aguas de todos estos plaguicidas, porque pues como son tantos, hay tanta variedad de estos plaguicidas para cada uso, es lo que les decía hace un rato, las personas allá en Tota van a tener que revisar estos plaguicidas y mirar pues cuál va a ser, cuáles son las características de estos plaguicidas, y la mayoría de las farmacéuticas, de las empresas que los van a fabricar, pues ellos son los que van a, ellos, yo creería que van a ser los más interesados en que se aclare eso, porque ellos son los perjudicados. O sea, que alguien le diga que usted está produciendo algo que tiene plomo, pues gracias. Aquí hay otra cosa que se llama DL50, oral, quiere decir la dosis letal, que eso lo sacan las mismas farmacéuticas, son las que hacen esos análisis. La dosis letal que cuando se consume mata el 50%. Entonces, obviamente esto no se hace con personas, esto se hace es con ratas. Se les da a las ratas en su comida una parte de estos plaguicidas y se espera a ver cuántas se mueren. Si sobrevivieron, pues se cogen otras ratas, se les da más y así a ver cuándo muere la mitad y ya. Entonces, pues simplemente aquí no se hacen los análisis porque son muy costosos, entonces por eso no los mencionamos. No quiere decir que no sean importantes, sino que no se hacen los análisis. Pero recuerden, el artículo 8 también es importante para algo que vamos a ver más adelante. Bueno, ¿qué más sigue por acá? El artículo 8, ahora vamos a ver el artículo 9. Entonces en el artículo 9 aparece aluminio, 0,2 miligramos por litro. Residual de aluminio. ¿Por qué se necesita residual de aluminio o por qué apareció residual de aluminio acá en esta resolución? Porque el aluminio es el coagulante. Cuando hacemos tratamiento de agua se utiliza sulfato de aluminio como coagulante y en algunos casos los operadores de las plantas les echaban mucho aluminio, o sea, utilizaban exceso de coagulante para el tratamiento. El aluminio tiene un problema, es que genera diarrea, o sea, pone a la gente como una pluma, decía por allá el suegro, que se pone como una pluma. Entonces eso pasa con el aluminio, entonces en esta resolución aparece una restricción. Si lo hace puede hacerse con sulfato de aluminio, entonces se evalúa aluminio, o si el coagulante es cloruro férrico, pues se mira la concentración de hierro. Esto realmente no tiene ninguna implicación a la salud, pero pues ahí está apareciendo. Aquí nos aparece otro dato importante, esto es resolución artículo 9, cloro residual. Entonces dentro de su soplete coloquen allá cloro residual. El cloro residual es la capacidad que tiene el agua de eliminar los microorganismos después de que sale de la planta. Y entonces me dice que debe estar entre 0,3 y 2 miligramos por litro. Esto es artículo 9. Fundamental, entre 0,3 y 2 miligramos por litro. Si tiene menos de 0,3 es porque corre el riesgo de que si el agua llega a entrar en contacto con alguna sustancia que esté contaminada, o en la tubería si está contaminada, o en el tanque de almacenamiento de la vivienda si está contaminada, pues que se pueda generar enfermedades. Si es mayor, el exceso de cloro en las aguas puede generar unas sustancias que son carcinogénicas, reacciona el cloro con compuestos orgánicos y forma
sustancias carcinogénicas. Entonces, por eso esta resolución pone ese rango. Estábamos hablando de artículo 9. Y ya, pues aquí ahora vamos a pasar a características microbiológicas. Entonces, de características microbiológicas tenemos pues algunas que son muy importantes y otras que son mucho más importantes. Todas en la final son importantes. Entonces tenemos estas dos, que es E. coli y coliformes totales. El E. coli, que también se conoce como coliformes fecales, pues su nombre lo indica, son coliformes, que es un microorganismo que viene o que está en las heces fecales. Entonces, cuando aparece Escherichia coli o E. coli, ya háganse la idea de que esa agua fue contaminada con aguas residuales humanas. Si aparecen coliformes totales, es porque hay contaminación de aguas residuales, pero pueden ser animales. Entonces, en una finca donde hay ganado, donde hay marranos, donde hay gallinas, pues muy seguramente vamos a encontrar coliformes totales en las aguas de escorrentía. Pero si aparecen coliformes fecales o E. coli, Escherichia coli, es porque las aguas residuales domésticas de las personas están llegando a esa fuente superficial. Entonces, esta me indica que hay contaminación por humanos y esta me indica que hay contaminación por animales. Están llegándole aguas residuales o que están contaminadas por humanos o por animales. Ambas son iguales de graves, pero pues estas son más graves porque primero, si es por humanos, pues corro el riesgo de una enfermedad. Si aparecen coliformes fecales o E. coli, pues obviamente van a aparecer coliformes totales, porque el E. coli es un tipo de coliforme. O sea, es como una subdivisión de los coliformes. Entonces, si me marca un coliforme fecal, o sea, si en E. coli aparece uno, pues lo mínimo que me van a aparecer en coliformes totales es uno o más, porque los coliformes E. coli son una parte de los totales. Entonces me marcan los totales, me marcan los E. coli más otro tipo de coliformes que hay. Estos son los menos graves, porque ahí están estos otros dos que son los más graves, la Giardia y el Cryptosporidium. Estos son unos quistes de unos gusanos, o son unos elementos, unos microorganismos que son los que producen enfermedades entéricas. O sea, estos ya son unos bichitos mucho más grandes que estos y tienen unas implicaciones mucho mayores. Y ya lo vamos a ver cómo. Entonces, la norma me dice, aquí hay diferentes técnicas para hacer la medición o de coliformes totales o de E. coli. Entonces ustedes allá en su soplete, vamos a mirar qué es lo que dicen estas técnicas y qué valor es el que van a poner ustedes allá en su soplete. Entonces me dicen acá las técnicas. ¿Con qué técnicas puedo medir coliformes fecales? Entonces me dice, filtración por membrana, es una técnica de laboratorio que es la que vamos a hacer, creo, no, allá vamos a hacer el sustrato definido. Pero filtración por membrana no es más que una filtración, pero mire el resultado, 0. O sea, no debe haber ni un solo microorganismo en esa agua de ninguno de los dos. Ni coliformes fecales, ni coliformes totales. Si la hago con esta otra técnica, encima sustrato, me dice que sea menor a un microorganismo. Pues menor a un microorganismo, pues son 0, porque no puede haber medio microorganismo. Entonces es 0 también. Miren que todas son en 100 mililitros. Entonces estas son 0 microorganismos en 100 mililitros y esto es 0. Si es con sustrato definido, 0 microorganismos. Y la otra también dice ausencia, creo que no admite ninguna de ninguno. Obviamente no debe haber ninguno y ausencia pues es 0, ¿cierto? Solo que es que estas técnicas no le permiten a uno contar nada, sino esta le marca si hay o no hay, entonces por eso dice ausencia, pero en todas, si se dan cuenta, pues todas es 0. Entonces ustedes ahí en su soplete van a colocar E. coli 0 y coliformes fecales
0 también. Perdón un segundo, aquí ha decodado, que ya se me está yendo la luz y ya me toca poner las luces. Un segundo, por favor. Entonces, en coliformes 0 y en coliformes totales 0 y en coliformes fecales o E. coli 0. Eso es artículo 11. Bueno, entonces, eso es fácil. 0 o 0, no hay más. Bueno, vamos a continuar. Y por último, nos aparece aquí los otros dos que les mencioné que eran más graves aún. Entonces me dice Giardia 0 y Cryptosporidium 0. Entonces ustedes escriban allá en su soplete Giardia y Cryptosporidium 0 también. Tengan allá su soplete, que ese lo van a poder sacar el día del examen. También artículo 11. Bueno, con esto damos por terminado a todos los parámetros que exige la resolución 2115. Ahora vamos a pasar a este capítulo donde habla del IRCA, que es la parte más importante de esta resolución. El IRCA se conoce como el índice de riesgo de calidad de agua para consumo humano. En este índice, el valor, cuando el índice es bajo, vamos a mirar ahorita volvemos a eso, vamos a mirar la tabla acá. Aquí está la tabla. Entonces, este número, entre más pequeño sea, pues es mucho mejor. O sea, si no hay riesgo, o sea, si el número es pequeño de 0 a 5 es porque no hay riesgo, y si el número es grande, de 80 a 100, es inviable sanitariamente. Y traje esto acá pues para que tengamos una idea más o menos de lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a calcular el IRCA y vamos a mirar qué clasificación tenemos. Ese va a ser el primer taller de la clase del día de hoy. Entonces, cuando un agua no tiene riesgo, es más, le dan gabela a uno de que el agua no salga potable 100%, o sea, que cumpla la totalidad de los parámetros. Le dan gabela que usted falle en algunos. Todos los parámetros no son igual de importantes. Hay unos que son más importantes que otros. Entonces, usted puede fallar en unos que no son tan importantes. Si usted falla, le dicen, bueno, su agua está sin riesgo, puede tomar agua apta para consumo humano. Si usted está entre 5 y 14, falló muchos o falló uno importante, porque es que, como les digo, todos no son importantes. Entonces le dicen, bueno, informe al COE. Comité de Vigilancia Epidemiológica, eso lo maneja la Secretaría de Salud Departamental. Le dicen, su agua está más o menos. No es agua apta para consumo humano, pero sí es agua para uso doméstico, o sea, usted se puede bañar con esa agua, que es la gran mayoría de las aguas aquí en el departamento. Que usted se baña la boca, pero no trate de no tragar mucho esa agua porque no sabe qué es lo que está tomando. Báñese la boca y escupa todo. La preparación de alimentos, trate de hervirla siempre porque no sabemos. Uno dice, uy, pero es que esto es un agua mala. Ojo con estas aguas. Vamos a ver qué pasa con una de 14 a 35. Esto no debería pasar en ninguna parte de Colombia. Es agua no apta. Y mire a quién hay que llamar. Aquí ya un agua que tiene un riesgo medio, aquí ya no solo es el Comité de Vigilancia Epidemiológica, sino pues hay que avisarle al alcalde y al gobernador que de pronto se le viene una revisión o una demanda o una inspección por parte de la superintendencia o de la secretaría, o bueno, alguien puede venir a joderlo. ¿Qué le están diciendo? Avísele al alcalde y avísele al gobernador. ¿Por qué al alcalde y al gobernador? Porque el agua
es un servicio público que es responsabilidad de todos. Entonces, oiga, venga, alcalde, mire que es que allá en el municipio N, eso no pasa en ninguna parte de Colombia, en ese municipio N, el agua está más o menos, póngale cuidado, mire a ver qué va a hacer. Si el agua no está tan buena, aquí sí estamos llevados, aquí ya no le dicen sino al alcalde, al gobernador y a este elemento que estos son malas noticias. Cuando a Yopala intervino la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, esto ya es un problema porque primero esos son unos zánganos que solo vienen es a chuparse la plata de las empresas de servicios públicos, no son para más. Y pues ya es que le van a quitar a usted la empresa. O sea, alguien de afuera va a venir a administrar la empresa porque usted como municipio, como alcalde o como empresa no es capaz de producir agua. Esto no debería pasar en ninguna parte de Colombia. Un índice IRCA de 80, ¿no? ¿Cómo le ocurre? Perdón, de 35, ¿cómo le ocurre? Esto es agua que no, eso dijo alguien que eso es como si le estuvieran echando a uno estiércol, el agua con estiércol, porque ya se van a dar cuenta por qué le da uno un valor de eso. Y acá en esta última de 80 a 100, esto sí, ya mire, hasta la Contraloría. Por eso es que la Procuraduría es la que entró a vigilar allá en Sogamoso o en Tota, porque ellos tienen parte de esto. Si un agua, y ahorita se van a dar cuenta por qué, si un agua llega a estar en un rango de estos, de una vez, mire a los que llaman al Instituto Nacional de Salud, al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, porque de ambiente y vivienda, porque estos son los que manejan la parte de servicios públicos, a la Contraloría, porque esa empresa o esa institución pública no sirve para nada, y a la Procuraduría, porque hay que hacer investigaciones a todos los que intervienen en eso. Eso no pasa en Colombia. Entonces, vamos ahorita a calcular el IRCA. El IRCA, pues estos son los rangos, y miren las consecuencias que tiene no cumplir con el IRCA. Y uno diría, pues, en el mejor de los casos, perdón, en el peor de los casos, pues uno por ahí máximos 14. Eso es casi imposible que una persona, una empresa de servicios tenga 35. Es que una empresa con 35 es que apague y vámonos. O sea, es una empresa de servicios públicos que no presta un servicio público, y mucho menos un 30, un 80 o mucho menos más de eso. Vamos a devolvernos entonces para calcular el IRCA. Entonces, para calcular el IRCA existe esta tabla, que es el índice de riesgo de calidad de agua, como les decía, y el índice de riesgo le da unos puntajes a los parámetros. ¿Por qué da puntajes? Porque no es lo mismo fallar, por ejemplo, en hierro, que yo les dije que el hierro no lo mata a uno. O sea, si usted su agua no cumple con hierro, le dicen, bueno, no cumplió con hierro, tiene 1.5 puntos, 1.5 puntos, sí. Pero si usted falla con turbiedad, le dan 15 puntos. ¿Por qué le dan tanto con turbiedad? Porque ya les dije, es que la turbiedad implica la presencia de material particulado. Y la presencia de material particulado normalmente quiere decir presencia de microorganismos. Porque los microorganismos, si no están como material particulado, se encapsulan dentro de la turbiedad y no es capaz el cloro de atacarlos. Entonces, si se dan cuenta, de estos que están acá, la turbiedad es la más importante. Y el cloro. ¿Por qué el cloro no? También es importante, pues porque si su agua no tiene cloro, pues existe la posibilidad de que así el agua esté buena, pero si entró en contacto con algo que está contaminado, pues el cloro no va a tener la capacidad de eliminar esa contaminación y vamos a correr un riesgo. Fíjense que el color no es tan grave. Ya les decía, porque es que el color, la presencia de color, digamos, depende de muchos otros factores y removerlo en tratamientos normales no es fácil. Lo mismo el pH. Que el agua está ácida o que el agua está básica, no es grave.
¿ya? Nadie se va a morir porque el agua esté ácida o porque el agua esté básica. Calcio, fósforo, que esté dura, no que los vegetales se le ponen duros, pues no va a pasar. Aquí tenemos estos y aquí tenemos otros pocos. Aquí aparecen dos fundamentales. Esta lista continúa, ¿no? Es lo que viene allá atrás. Entonces tenemos coliformes totales. Tiene casi el mismo peso de la turbiedad, 15, o del cloro. Entonces estamos diciendo, si su agua tiene coliformes totales, hay posibilidad de contaminación de algunos animales, tenga cuidado, eso es un riesgo alto, entonces le pone 15. Pero si tiene E. coli o coliformes fecales, esa es la panacea. O sea, usted está entregando agua que está contaminada por aguas residuales domésticas de personas. Entonces, mire, mal, pero grave, grave, re mal, 25 puntos. La sumatoria de estos elementos da 100. Entonces, si usted no cumple con ninguno, pues es 100. Es lo que les decía hace un rato en el índice de riesgo, acá en la clasificación del riesgo. Para usted tener 100, acá, que su agua sea inviable sanitariamente, es porque no le atinó ni al potrero. Es que cuando dicen uno que tira, que echa un disparo y no le pega ni al potrero. Entonces, de todos los parámetros, no fue capaz de cumplir con ninguno. Mire qué pasa si a usted en su agua le aparecen coliformes. Si en su agua le aparecen coliformes, ya les dije que los coliformes fecales, si a usted le aparece E. coli, le asigna 25. Pero ya les dije que el E. coli es una parte de los coliformes totales, o sea, directamente va a sacar 15 también. Entonces, si usted tiene coliformes fecales o E. coli, inmediatamente va a sacar 40 puntos, porque el E. coli es uno de los totales, entonces le van a aparecer, así sea uno. Ya dijimos que la norma dice que debe ser 0. Así tenga un solo coliforme E. coli, le va a aparecer un E. coli y un coliforme total. De una va a sacar 40 puntos. ¿Qué pasó acá? 40 puntos. De una se fue a un riesgo alto, 35-80. Dijimos que esto no podía pasar porque ya lo está interviniendo la Superintendencia de Servicios Públicos, solo fallando con uno solo. No necesita sino fallar ese y ya está llevado el berraco. Ya con los otros, por ejemplo, carbono orgánico total le dan 3. Bueno, usted tiene gabela de fallar varios de esos. No son tan peligrosos. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Hay preguntas hasta acá? ¿Alguien que quiera aportar, preguntar, que tenga dudas? Ingeniero, dice antes del ejercicio un break. No sé qué opinen los demás. Sí, lo que dijo el monitor, sí. El monitor. Ya entendió por qué le escogimos favor. de monitor Ya lo entendí. La labor no es fácil. ¿Cómo va el partido? Mal, profe, bailas. ¿Ya nos clavaron? Ya nos clavaron 3-0 y ya Hasta el terminó. fondo. ¿Ya acabó el Sí. partido? Profe, esto, algo que yo sí quería pues como preguntar ahí, es que el IRCA es, entre mayor es peor la calidad del agua, ¿no? Y en comparación de otros índices que se utilizan para también calificar la calidad del agua, pero que son para otros usos, como, pues no sé, en la clase de calidad de agua que nosotros vimos en el pregrado, se veían otros índices, pues, es que no me acuerdo, era el índice de contaminación y el índice de, que eran el ICA, el ICO, y también pues alcanzamos a ver lo que era el IRAPI, que es el de índice de agua para piscina, que son contrarios al IRCA, que entre más bajo es el valor, pues, pero se evalúan casi siempre pues los mismos parámetros.
Tranquilos, vamos a ver en este curso, vamos a ver el ICA también, el índice de calidad de agua para fuentes superficiales, entonces ya lo vamos a ver. Y esos son contrarios también. Ese ideal es que esté en 100. En esos índices siempre la mejor agua está en 100 y las peores aguas están por debajo. Entonces también los vamos a ver. Vamos a ver el ICA, el índice de calidad de agua. Entonces, bueno, yo no sé qué tan cansados estén, entonces vamos a hacer un break no sé si sea mucho hasta las 6. ¿Qué les parece? ¿Es mucho tiempo o es apenas? Me parece perfecto, ni más ni menos, justo lo necesario. Ok, por Entonces, a las 6 vuelvo y llamo a lista. Acuérdense que yo tenía ahí la lista de los que la mostré temprano. A las 6 Eso se de vuelve, una, profe. se Juan. vuelve a llamar. Profe, yo ya había llegado, Jenny Andrea Sánchez, que A te mí había nadie pedido me avisó. permiso. A mí nadie me avisó. Ay, no, como que no, ya se ha cortado No 3 veces invente, esto. no invente, no Oye, y invente. la compañera que a Tiene las cero en 5 cogió el Acabo computador. de llegar, eso Óigala, ya. ya habló. Y la No, cámara de no. Jennifer que a las 5 le llegaba el computador nuevo. Ahorita a las 6 volvemos y hacemos la presentación de las dos compañeras que no